Pelicomics, en la semana del último baile tenemos últimas noticias sobre Spider-Man. ¡Qué buena noticia! Aunque esto no significa que Spider-Man haya salido en el último baile. Recuerda que puedo ser tu mejor compañía para comer o para hacer popó, así que asegúrate de tener la campanita activada y estar suscrito aquí en Pelicomics, porque también se vienen más videos del último baile. Este mismo fin de semana tendrán un video con todas las referencias y curiosidades de la película, el final de temporada de Agatha la próxima semana, entre otro montón de temas estupendos, así que no coman sin mí, no hagan popó sin mí. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Hay que ponernos al día con alguna información del futuro y la primera noticia puede ser sad o no dependiendo de cómo la tome. Y es que se ha reportado que Marvel Studios ha cancelado, o más bien ha puesto en pausa indefinidamente la producción de la película de Blade. Y ahora mismo lo que pase con esta película se puede dividir en dos variantes. Número uno, y la más improbable, es que la película deje de llamarse Blade para siempre y que antes de Avengers Secret Wars hagan un proyecto de Midnight Suns con Blade como protagonista, de forma que Blade no se cancelaría sino que se transformaría en un proyecto más acorde con los intereses de Marvel. ¿Y cuál es la opción B? La opción 2, que es la más probable, es que la película simplemente se ponga en pausa hasta la saga de los mutantes y ya en la saga de los mutantes empecemos a ver la franquicia con un nuevo Blade. Porque además con la increíble participación que tuvo Wesley Snipes en Deadpool y Wolverine, la gente ahora mismo enloquecería mucho más por verlo a él una vez más que por ver a un nuevo Blade. Además tiene que volverse canon de golpe la frase de Deadpool y Wolverine por lo menos hasta que termine la saga del multiverso. Solo se ha visto un Blade y solamente va a existir un Blade. Se volvió canon de golpe. Porque siempre que hablamos sobre esta película también hablamos sobre problemas de continuidad. ¿Cómo vas a meter a los vampiros en el UCM como que siempre hubieran existido si nunca los hemos visto antes? Después de Secret Wars este tema se puede resolver fácilmente, ya que Secret Wars puede funcionar como una especie de reinicio a medias para el UCM y a partir de ahí en una saga donde los mutantes sea lo principal ya pueden contar ahora sí desde cero el origen de los vampiros y hacer como que los vampiros siempre han existido después del reinicio. Tengo la molesta sensación de que olvidé algo. Si lo olvidaste, tal vez no era tan importante. Sí, es cierto. Pero aunque no lo crean, de aquí a Secret Wars, Blade no es la única película que estará abandonada bajo la lluvia. Y es que en este momento el insider de confianza acaba de reportar 3 películas que sorprendentemente Marvel Studios ha abandonado y las va a retomar hasta después de la saga del multiverso. Las 3 películas son las siguientes. Número 1, Shang-Chi 2. Esta película ya no llegaría antes de Secret Wars, sino que después. Al Dios del Trueno con Thor 5 le habría pasado exactamente lo mismo. Thor 5 no llegaría antes de Secret Wars. Y en lo personal la que más me sorprende, Doctor Strange 3 tampoco llegaría antes de Secret Wars, sino que la lanzarían hasta después ya en la saga de los mutantes. Pero el hechicero ni se inmuta. Entonces vamos a ir en orden porque evidentemente con estos cambios hay algunas cositas que hacen sentido y otras que no hacen sentido en lo absoluto, como lo es el caso del hechicero. Para ir en orden, comencemos con los cambios en Thor 5. Esta es la película que tal vez más tiene sentido que se ponga en pausa de las 3 que he mencionado, porque Thor realmente no es un personaje que tenga que ver tanto con el multiverso en este momento y es un personaje bastante adaptable. El único conflicto pendiente que nos dejó Thor Love and Thunder es el despertar de Hércules y la venganza que va a tomar junto con Zeus por lo que Thor hizo anteriormente en la película. Pero ya que Hércules no es un personaje multiversal ni Zeus tampoco, por esta razón es que Marvel Studios ha decidido pausar esta historia y la venganza de Hércules y Zeus la estaremos viendo hasta la saga de los mutantes. Ahora, en la película de Shang-Chi parte 2, como les digo, también se habría puesto en pausa y esto en su momento no habría tenido ningún sentido, pero ahora creo que sí lo tiene. Se sabe que anteriormente Shang-Chi iba a ser uno de los personajes principales, por no decir el personaje principal en la historia de Avengers Kang Dynasty, y tenía todo el sentido porque la intención de Marvel en ese momento era conectar la tecnología de los 10 anillos de Shang-Chi con tecnología de Kang a través del multiverso, y seguramente también querían hacer conexiones con los brazaletes de Miss Marvel, entre otro montón de cosas que no han funcionado tan bien. Quítenla de mi vista. Shang-Chi en general no es que sea una película que no haya funcionado, de hecho tuvo muy buena taquilla para ser una película que llegó poquito después de pandemia. La película en sí también es bastante buena y fue un personaje bien recibido por los fans en ese momento, a pesar de ser un personaje relativamente desconocido. Pero aunque sea un personaje que funcionó bien en su momento, no me parecía tan buena idea que lo convirtieran en el Vengador protagonista. Hay otros Vengadores a los que obviamente les podía quedar mejor esta posición. Así que ahora tiene sentido que con la ausencia de Kang, los 10 anillos se hayan quedado más o menos sin el propósito original que tenían y ya Shang-Chi no va a estar casi nada conectado con el Doctor Doom, por lo que Shang-Chi seguramente aparecerá en las 2 películas de Vengadores que vienen, pero los 10 anillos ya no serán tan relevantes como lo iban a ser en su momento. Tal vez no era tan importante. Sí, es cierto.
Hasta ese punto yo considero que los cambios se pueden ir aceptando, pero ¿cómo me van a decir que Doctor Strange también está entre estos personajes que se van a poner en pausa? Cuando obviamente Doctor Strange 3 sería una de las películas más importantes a estrenarse en medio de Doomsday y Secret Wars, porque el hechicero ahorita es el personaje más multiversal que tiene el UCM, y los conflictos que nos dejó el final del multiverso de la locura son conflictos mucho más grandes que los conflictos que nos dejó Thor Love and Thunder. Si bien no es tan difícil poner en pausa a Hércules, sí es mucho más difícil poner en pausa el hecho de que Clea se haya llevado al hechicero a la dimensión oscura para detener una incursión. ¿Qué demonios entonces va a pasar con esta incursión si no existe una Doctor Strange 3 antes de Secret Wars? No tengo idea. En un principio, antes de que sacaran a Kang de la ecuación, seguramente Doctor Strange 3 estaba planificada para estrenarse incluso antes de Avengers Kang Dynasty. Esto era bastante importante para que, como les digo, se resuelva de forma correcta la incursión que Clea plantea al final de esta película. Pero ahora con Doctor Strange 3 en pausa, definitivamente el panorama se complica bastante. No pueden presentar a Doctor Strange en Nueva York como si nada, a punto de enfrentar al Doctor Doom como si la escena postcréditos del multiverso de la locura nunca hubiera existido. Así que de cualquier forma, el hecho de poner en pausa esta película representa el riesgo de algunos guionazos, porque cuando Clea y Doctor Strange aparezcan enfrentando a Doctor Doom, se nos va a dar a entender que lo que hicieron dentro de la dimensión oscura no les tomó demasiado tiempo o tal vez no era tan importante. Sí, es cierto. Evidentemente, con la salida de Kang, muchos conceptos e ideas multiversales que estaban en la mesa van a tener que reformularse. Y con esta decisión de poner en pausa Doctor Strange 3, es muy posible que Marvel Studios esté pensando en reformular las incursiones. ¿Cómo que reformular? O de alguna u otra forma no darle tanta importancia a esta regla multiversal conocida como las incursiones, que solamente han sido mencionadas en 2 películas. En el multiverso de la locura, cuando Reed Richards explica qué son las incursiones, y después en Ant-Man Quantumania, cuando el mismo Kang también menciona que existían incursiones eternas. Choques entre universos, incursiones eternas. Si de verdad Marvel Studios quiere como que lavarse un poco las manos de todos los conceptos que estaban relacionados con Kang, es posible que a partir de ahora las incursiones puedan pasar a segundo plano. De esa forma podría tener un poco más de sentido que Doctor Strange 3 haya sido puesta en pausa, ya que Doctor Strange 3 iba a ser una película que principalmente iba a tratar el tema de las incursiones. Literalmente para eso Clea y él se metieron en la dimensión oscura. Por lo que si ya no tenemos más incursiones, ya no hace falta Doctor Strange 3 antes de Avengers Doomsday. De hecho, si lo pensamos, hay proyectos recientes de Marvel Studios que han estado ignorando bastante el tema de las incursiones como si ya no fueran importantes, y el ejemplo más reciente que tenemos es justamente Deadpool y Wolverine, donde podemos ver que al final de Deadpool y Wolverine, Logan decide quedarse viviendo indefinidamente en la línea del tiempo de Deadpool, y sabemos que justamente de esto se tratan las incursiones. Cuando una persona que no pertenece a un universo llega allí y deja una impresión muy grande, esto crea una incursión, y evidentemente Wolverine tuvo que haber dejado una impresión bastante grande en la tierra de Deadpool, así que esto debió haber generado una incursión entre ambos mundos, pero esto se ignoró totalmente. La mismísima ABT estuvo involucrada en la película y parece que a la gente B15 ni siquiera le pasó por la cabeza que los personajes pudieran estar creando incursiones. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. De hecho, utilizando esta lógica, cada una de las cientos de variantes de Deadpool que aparecieron en la tierra de Deadpool dejaron una alta impresión, así que todas debieran haber causado incursiones. La misma Cassandra Nova, que no pertenece a esta tierra, también dejó una huella grandísima utilizando el destripador temporal dentro de la tierra de Deadpool, por lo que si en este momento las incursiones fueran importantes para Marvel Studios, solo la película de Deadpool y Wolverine ya causó como 100 incursiones diferentes. Otro ejemplo también lo tenemos en The Marvels. El personaje de Mónica Rambeau llega al universo de los X-Men, donde se encuentra con María Rambeau otra vez. Quítenla de mi vista. Y Bestia, que tiene bastante tiempo explorando el multiverso, parece que no le importa demasiado el hecho de tener a una persona que no sea de su realidad. Obviamente Mónica también podría causar una incursión por el simple hecho de estar allí. En No Way Home, los Spider-Man y sus respectivos villanos obviamente también dejaron huellas en la 616 y no se ha hablado absolutamente nada de esto, por lo que si profundizamos mucho estas ideas nos podemos dar cuenta de que tal vez Marvel está ignorando poco a poco el tema de las incursiones y tal vez no haga referencia a ellas ni en Doomsday ni en Secret Wars. Las incursiones se han puesto en pausa, por lo que la película de Doctor Strange 3 también podría ponerse en pausa sin ningún tipo de problema. ¿Cómo que reformular? Pero entrando en temas arácnidos tal vez un poco menos complicados, ya tenemos la fecha oficial de estreno para Spider-Man 4, que estará llegando el día 4 de julio del año 2026. Una fecha bastante importante porque Avengers Doomsday se estrena en mayo de 2026, por lo que solamente habrá 2 meses de diferencia entre ambos estrenos. Pero ¿qué demonios significa que Spider-Man tenga su película después de Doomsday y antes de Secret Wars? ¿Qué posibilidades nos abre esto para la trama de Spider-Man 4? Abrochen ese cinturón o sigan en lo suyo si todavía están comiendo o están en el baño. Sigan en lo suyo. Sinceramente, para mí el hecho de que Spider-Man 4 sea entre Doomsday y Secret Wars
reduce todavía más las posibilidades de que la película pueda ser callejera, porque literalmente están poniendo la película en medio de dos películas de Vengadores que son 100% multiversales. No tendría tanto sentido que Spider-Man enfrente a Doctor Doom y tenga un montón de elementos multiversales en Avengers Doomsday para que después le des una película callejera con Daredevil y con Kingpin y que después lo vuelvas a poner otra vez multiversal para que vaya a pelear en Secret Wars. Se puede hacer, pero en este momento no me parece lo más viable. Creo que esta fecha de estreno está posicionada estratégicamente para que Spider-Man 4 termine siendo una película full conectada con el multiverso y que si la hacen demasiado grande, Spider-Man 4 podría funcionar como una especie de Doomsday 2.5 y que también funcione como una precuela perfecta y hypeante para Avengers Secret Wars. Estoy creyendo, hijo. A menos de que Marvel y Sony en conjunto opten por hacer Spider-Man 4 una precuela de Avengers Doomsday, aunque se estrene después, esto no sería tan alocado porque es algo que Marvel Studios ya ha hecho antes. Cuando terminó Infinity War se estrenaron dos películas en medio de Infinity War y Endgame, que fueron Ant-Man and the Wasp y después Capitana Marvel. Pero las dos películas son justamente precuelas de Infinity War, aunque se estrenaron después. Por un lado, Ant-Man and the Wasp nos contó una historia previa a Infinity War, donde sí, conectaron la escena post-créditos mostrando lo que le pasó a los personajes con el chasquido de Thanos, y posteriormente Capitana Marvel se ubicaba en los 90s y aplicaron la misma fórmula, solo conectaron la escena post-créditos. ¿Dónde está Fury? Y esta misma fórmula la aplican con Spider-Man, entonces no importa que Spider-Man se estrene 2 meses después de Avengers Doomsday, la podrían tratar como una precuela, pero que la escena post-créditos ya ahora sí se conecte con lo que viene en Secret Wars, así como lo hicieron con los dos ejemplos que les acabo de decir. Obviamente esa es una posibilidad, pero también está la posibilidad de que Spider-Man 4 no sea precuela de Doomsday, sino que justo sea en medio de esas dos películas. Eso volvería las posibilidades más locas todavía, porque imagínense en qué punto va a terminar Avengers Doomsday, especialmente si quieren meter a Null en la ecuación. Imaginan qué pesado para Spider-Man tener que enfrentar villanos tan poderosos así tan seguidos. Podría ser el fin del Hombre Araña. Creo que la historia de Null funcionaría en ambos escenarios, tanto si la película es precuela de Doomsday como si la película sucede después de Doomsday. Pero en caso de que la película no sea una precuela de Avengers Doomsday, creo que se van a comenzar a avivar los rumores de que Spider-Man 4 se podría ubicar dentro de Battleworld, principalmente porque este es un punto muy probable en el que podría terminar Avengers Doomsday. Así como Thanos ganó en Infinity War, me parece que podrían aplicar la misma fórmula para que Doctor Doom también gane en Avengers Doomsday, siendo que Avengers Doomsday podría terminar con todos los personajes principales atrapados dentro de Battleworld para que después Secret Wars también suceda en Battleworld, simplemente cambiando al Beyonder por Doctor Doom y podemos tener una historia épica dentro de Battleworld. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Lo complicado en ese caso sería meter a Null dentro de la ecuación, porque si Doctor Doom está por ahí llevando los hilos de Battleworld, ¿cómo podríamos meter a Null dentro de Battleworld para que sea el villano principal de Spider-Man 4? Sería una completa locura. Y es que Null realmente no es un personaje de hacer alianzas, así que difícilmente podríamos pensar en alguna teoría donde Doctor Doom y Null van a ser aliados. Null es un dios hostil que no tiene ningún tipo de motivaciones, él solamente quiere llevar todos los universos a la oscuridad, por lo que no creo que se haga aliado de Doctor Doom. Yo creo que Null siempre trabajaría por su cuenta, pero sería muy interesante que Null enfrente al Spider-Verse y al Venomverse dentro de Battleworld en una película que esté entre Doomsday y Secret Wars. Eso no es posible. ¡Lárgate! O si pensamos que Spider-Man 4 va a ser una precuela de Avengers Doomsday, ahí las cosas se descomplican un poco más, porque ya podemos poner a Null enfrentándose contra los Spider-Man antes de la llegada de Doctor Doom. La película ya no tendría que ser en Battleworld si es una precuela, y fácilmente le pueden dedicar esa película a Null para que apenas se acabe la batalla contra este dios de los simbiontes, empiece la batalla contra Doctor Doom. Podría ser el fin. Justamente en el video anterior les mencionaba que si en Venom Null estaba buscando el códice de Venom para utilizarlo como una llave y salir de su prisión, ahora tendría sentido que él empiece a buscar códices en más partes del multiverso, o sea, que empieza a buscar diferentes variantes de Venom. Sabemos que en el UCM ya quedó un pedacito de Venom que se le puede pegar a Spider-Man, por lo que Spider-Man se volvería un objetivo para Null, y sabemos que Tobey Maguire en su momento también tuvo contacto con el simbionte, lo cual también le habría generado un códice que ahora se convertiría en otro objetivo para Null. Y Andrew Garfield no tiene ninguna conexión con el simbionte, pero él simplemente va a cumplir su deseo de pelear con un alien. Eres asombroso. Gracias, sí, ya. Ahora dilo. Creo que durante todo el próximo año habrá demasiado contenido, teorías y cosas estupendas sobre Spider-Man 4, así que se viene una nueva era tipo No Way Home. Ya veremos qué tanto Spider-Verse confirmado vamos a teorizar en 2025. Ustedes solamente tengan la campanita activada y fue un placer acompañarlos durante su vida al baño o durante su cena. Nos vemos en la siguiente. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Esperen, algo está mal.
No mencioné a Superior Iron Man.